Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en Diputado TV, estamos tratando de pensar y trabajar sobre los proyectos queridos de nuestro Parlamento. Avancemos. Hacemos un paréntesis muy breve de lo que es la actualidad parlamentaria en la Cámara de Diputados y nos vamos directamente a poner el foco en un proyecto que viene debatiéndose en el Senado, donde tuvo que haber sido votado en la última sesión fallida del Senado, pero allí hubo cierta complicidad entre el oficialismo y la oposición para dejar caer aquella sesión donde iba a aprobarse esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que es uno de los puntales de la agenda legislativa que bajó el presidente Javier Milei ya desde aquella apertura de la Asamblea Legislativa. Es una ley que tiene varias patas. Una tiene que ver con cambios a la ley de expropiaciones, cambios a la ley de desalojos, cambios a la ley de manejo del fuego. Ya la iremos desmenuzando paso a paso. En principio hay que decir que se establecen cambios a la ley de expropiaciones, es decir, que pueden ser objeto de expropiación bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza, pertenezcan al dominio público o al dominio privado. Para poder ejecutar una expropiación, por supuesto que se determina también una indemnización con un monto que se determina a partir de ciertos criterios objetivos, es decir, se toma en cuenta el valor objetivo del bien inmueble que fue expropiado y no el valor objetivo o el valor simbólico o las ganancias hipotéticas de aquellos inmuebles, pero comprende, y eso sí, además, dentro del cálculo de la indemnización, el lucro cesante, que tiene que ver con las ganancias que se dejan de percibir a partir de la expropiación de determinado inmueble donde se desarrollaba una actividad productiva que generaba ganancias. Eso sí, con un tope del 30%. Por otra parte, también hay algunas excepciones a la regla en lo que tiene que ver con la ocupación temporánea anormal. Ahí se abre un plazo de 90 días, prorrogable por otro plazo exactamente igual de 90 días, para que se suspenda esa expropiación solamente en circunstancias extraordinarias, graves, verificables y de necesidad pública, como pueden ser desastres naturales, conflictos armados, grandes pandemias, emergencias sanitarias. Hay como excepción también, van a quedar a salvo de la expropiación aquellas ocupantes que con causa lícita puedan acreditar la posesión pacífica, ostensible y continua en el tiempo durante por lo menos 10 años respecto de inmuebles que tengan como destino la cuestión habitacional, es decir, vivienda única y permanente. La acción de desalojo, y seguimos repasando entonces las placas, establece un juicio sumarísimo que va a estar a cargo de un juez, quien podrá disponer la restitución inmediata y la entrega del inmueble a favor de los sujetos que tienen un derecho natural, que tienen un derecho legítimo afectado por la ocupación ya sea de intrusos o de locatarios, sublocatarios, tenedores precarios y demás. Sí se establecen algunas atenuantes como un protocolo de vulnerabilidad cuando aquellas personas que están ocupando el inmueble se trata de menores de edad o cuando en esos inmuebles hay personas, adultos mayores que están en condición de desamparo o personas en situación de discapacidad. En ese caso se le da intervención al Ministerio Público Tutelar para que disponga la relocalización habitacional de manera transitoria hasta que se solucione la cuestión de fondo. Pero uno de los puntos más álgidos, fundamentales de este proyecto de ley tiene que ver con la agilización de las órdenes de desalojo por falta de pago de alquiler, es decir, cuando hay personas que tienen mora y acumulan deudas. En este caso, una de las cosas que se logró negociar con los aliados y dialoguistas que no querían una legislación tan dura es darle una ventana, un plazo de 10 días a las personas que adeudan cuotas de alquiler, una ventana entonces de 10 días para que puedan regularizar sus deudas antes de que el locador le pueda iniciar la acción de desalojo. Entonces, cronológicamente ubiquemos primero la intimación al pago. Ahí el deudor tiene 10 días para poder regularizar su situación y si no, ya
puede intervenir la justicia a través de una acción de desalojo. Por último, digo, más allá de estos cambios a la ley de expropiaciones, a la ley de desalojos, también hay cambios a la ley de tierras, donde se morigeró la redacción. Sí se ratificó lo que ya decía el dictamen original, la derogación del tope del 15% de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, pero se agregó como novedad la prohibición de compra de tierras por parte de estados extranjeros o por parte de grupos internacionales donde tengan participación estados extranjeros. Y bueno, y un último detalle para agregar a este combo tiene que ver con que se eliminó, para no generar más ruido con los aliados, se eliminó completamente el capítulo que modificaba el régimen de regularización dominial e integración sociourbana de barrios vulnerables. Y por último, para acotar, se minimizaron y se atenuaron los cambios a la ley del manejo del fuego como para generar consensos con la oposición dialoguista y poder encaminar este proyecto hacia la media sanción del Senado, que después va a tener su reflejo posterior en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Bueno, mientras todo está ocurriendo, ¿viste? Argentina, Egipto. A ver, Gallardo, ¿qué dijiste? El gobierno retoma la mesa política en la Casa Rosada. Va a ser la primera vez como Diego Santilli, jefe de gabinete, a partir de lo que ha sido la salida de Manuel Adorni y el desafío de la Casa Rosada de reencauzar el diálogo político. Si bien lo venía haciendo, las dificultades que venía teniendo en su momento para la defensa del ministro coordinador hizo atrasar la agenda legislativa. Es por eso que en medio del Mundial el gobierno, de igual manera, contra el viento y contra la escaloneta en términos de masividad y de lo que uno entiende que es la atención puesta en el Mundial, el oficialismo reencausa justamente las negociaciones políticas. Primero, entre ellos, en una reunión de la mesa política que encabeza Karina Milei con Diego Santilli, con un Ignacio De Witt como vicejefe de gabinete, que ha sido el interlocutor que ha tenido la Casa Rosada con algunos gobernadores y también con distintos sectores dialoguistas. No ha cambiado demasiado la mesa política en el sentido de los distintos protagonistas, sí la intensidad que se le buscará pregonar de ahora en más, en un segundo semestre ambicioso para el gobierno, y como lo marcamos en las placas, será la primera para Diego Santilli como jefe de gabinete. Y atención porque está la reunión de labor parlamentaria, donde este miércoles Patricia Bullrich buscará avanzar en lo que será una sesión, de acuerdo a lo que el gobierno quiere, para el 16 de julio. Esa es la fecha que el gobierno quiere avanzar en la Cámara Alta con distintos temas que vamos a ir mostrando en las placas, donde por ejemplo figuran algunas cuestiones quizás de menos relevancia, pero no son menores en el tratamiento legislativo, como ascensos militares, los pliegos judiciales que el gobierno está avanzando casi entre 1 y 2 procesos por mes para que distintos jueces y fiscales puedan ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial. El tema de la protección de la propiedad privada, todo lo que es ese paquete de proyectos de propiedad privada que el gobierno quiere avanzar, donde hay desregulaciones en los procesos de desalojos, usurpaciones, expropiaciones, cambios conceptuales de lo que llamamos barrios populares y cómo el gobierno avanza sus expropiaciones. El gobierno va a hacer modificaciones, en especial en lo que representa el artículo donde se habla de cuánto es el porcentaje de tierras que los extranjeros pueden comprar. Ese es uno de los puntos que más controversia había generado y que el gobierno va a modificar. Y en la placa número 3 ya avanzamos sobre otros temas. Ley hojarasca, que ya ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados. Hablamos de estos proyectos que venían demorados y que producto de las últimas negociaciones en la última sesión de la Cámara Baja se avanzó. Hablamos de estas leyes obsoletas para el gobierno que llevan décadas sin aplicarse o que generan ciertas trabas en la administración pública que se van a eliminar. Hay consenso para eso. Y el último, atención a este tema, el gobierno quiere avanzar con el régimen de zonas frías. Este régimen que existe ya hace mucho tiempo, que se aumentó en cuanto a su cobertura en los últimos años, que abarca
Córdoba, partes de Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias, el gobierno lo va a reducir entendiendo de que hay que priorizar las zonas donde hace aún más frío. Esto implicará un recorte de subsidios a determinadas zonas. El gobierno aclara que aquellas personas en estado vulnerable va a seguir teniendo ese subsidio. Esto es importante porque puede haber críticas por un lado, pero para quienes más lo necesitan, ese subsidio va a continuar. De todas formas, es la discusión que se está dando y con el apoyo de los gobernadores, la Nación cree que esto se va a convertir en ley seguramente en la sesión del 16. Muchos me preguntarán, ¿reforma electoral para cuándo? Bueno, por lo pronto las estimaciones que hace el gobierno es que se pueda concretar en agosto. Esa es la intención. El gobierno descarta una especie de elección optativa en las internas partidarias. Se avanza en la idea de la suspensión con el resurgimiento del sistema de colectoras. Con lo cual, este es el organigrama, el desafío del gobierno, el desafío no solamente de lograr nuevamente aunar criterios propios, sino también el desafío de hilvanar una serie de sesiones y que la agenda reformista vuelva al Congreso. Bueno, en estas idas y vueltas estamos todos atentos, claro, pero la actividad parlamentaria es esencial. Ramos te lo dice. ¿Qué dijiste, Caro? Muy bien, y estamos finalizando ya el segundo semestre del año y es un buen momento para repasar qué ha hecho la Cámara de Diputados en los primeros 6 meses del año, porque si bien es cierto que el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni dominó la agenda, también es cierto que La Libertad Avanza pudo avanzar con muchas de las leyes que propuso para este año el Poder Ejecutivo. Por eso vamos a hacer un repaso de la actividad parlamentaria aquí en la Cámara Baja. Hubo 3 sesiones, y vamos a las placas, desde lo que fue el 1 de marzo a esta parte. Se podría decir que hubo una sesión por mes, en el caso de, por supuesto, la agenda impulsada por el oficialismo. No hubo sesiones en el mes de marzo. Obviamente la Cámara se estaba poniendo en funcionamiento, se estaban conformando las comisiones y también sí empezaba a instalarse en agenda el caso Adorni, que de alguna manera, bueno, contaminó algunas negociaciones políticas aquí en el Congreso. Pero sí es cierto que hubo estas 3 sesiones que fueron el 8 de abril, el 20 de mayo y el 24 de junio. Como decía, más o menos una sesión por mes durante 3 meses. También hubo una 4ª sesión, en este caso informativa, protagonizada en aquel momento por Adorni, todavía jefe de gabinete en funciones. Eso sucedió el día 29 de abril. Y por último, una sesión en minoría, es decir, no concretada, impulsada por la oposición también en ese momento, con el objetivo de avanzar con la interpelación y posible moción de censura contra Adorni, una sesión que no prosperó por falta de quórum. Faltaron en ese momento unos 12 diputados para abrir la sesión, de modo tal que en concreto se realizaron 4 sesiones, 3 donde se trataron proyectos y una informativa. Vamos ahora sí a la siguiente placa y repasamos en estos 6 meses qué proyectos tuvieron sanción definitiva, es decir, la aprobación tanto de diputados como del Senado. Bueno, régimen penal juvenil, recordemos la baja de la edad de imputabilidad de 16 años a 14 años, recordemos el Ejecutivo proponía bajarla a 13, finalmente el consenso alcanzado fue fijarla en 14 años, además de todo un marco normativo que tiene que ver con la resocialización del menor delincuente y otros aspectos de este nuevo régimen penal juvenil que en su momento impulsó el Ministerio de Seguridad. Reforma laboral, el otro gran logro del oficialismo en este primer semestre, costó muchísimo conseguir los consensos necesarios. La Libertad Avanza tuvo que hacer concesiones para avanzar con esta ley, que en estos momentos se está reglamentando por capítulos. Hubo un freno de la justicia que de a poco va siendo superado y se va poniendo en marcha definitivamente este proyecto que el gobierno denominó de modernización laboral. La ley de glaciares fue otro gran objetivo alcanzado por parte del oficialismo. Se flexibilizó la normativa vigente en lo que tiene que ver con el ambiente periglaciar.
También mucha discusión alrededor, las audiencias públicas multitudinarias que hubo en esta Cámara, recordemos, pero otra de las leyes sancionadas, en este caso la pidieron mucho los gobernadores de la zona cordillerana. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, otra de las leyes sancionadas, una cuenta pendiente desde hace muchos años, y la ley de pago a holdouts, dos tenedores de deuda que se sancionó en la última sesión del primer semestre. Recordemos también, vamos a la próxima placa, aquellos proyectos que tienen media sanción de aquí de diputados y que falta completar su recorrido en el Senado. Ley hojarasca, la ley de Federico Sturzenegger para derogar una serie de normas que han quedado obsoletas o vetustas. La ley de zonas frías, que tiene que ver con recortar los subsidios al gas en aquellas zonas con bajas temperaturas, limitarlos solamente a aquellas familias de bajos ingresos. Es un proyecto que también aprobó diputados y está en el Senado. Y el Super RIGI, ¿no? Esta segunda edición, si se quiere, del RIGI original, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que busca fundamentalmente atraer inversiones de lo que llamamos la industria del futuro, ¿no? Inversiones en materia de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, procesamiento de datos y demás. Empresas que hoy no están radicadas en el país y a las cuales se busca atraer. Y por último vamos a las leyes pendientes que están a la espera de avanzar en diputados, ¿no? Nos referimos en primer lugar a la ley de lobby, este proyecto que envió el Ejecutivo para la gestión de intereses entre el sector público y el sector privado. Se comenzó a discutir en comisiones, pero todavía no está llegando al dictamen, faltan cerrar algunos consensos en ese sentido. El Tratado de Cooperación de Patentes, recordemos este documento que ya lleva muchos años aquí en el Congreso, se firmó en su momento, tiene que ver con la propiedad intelectual. Obtuvo dictamen, pero todavía le falta la aprobación en el recinto de diputados. Y por último, estamos a la espera de dos proyectos que prometió enviar el Ejecutivo en el marco de este relanzamiento del gobierno. Uno que tiene que ver con modificaciones al régimen de inocencia fiscal, una ley que ya sancionó el Congreso, pero que requiere algunos retoques para que más personas, más contribuyentes puedan acceder a este régimen de regularización de ahorros no declarados. Y por último, y esto lo anunció Javier Milei ante los legisladores, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que tiene que ver con eliminar determinadas funciones que se le habían atribuido al Banco Central y dedicarlo solamente a lo que es preservar el valor de la moneda. Estos son entonces los proyectos que tuvieron media sanción, los que se convirtieron en ley y aquellos que todavía están pendientes. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Claro, estamos en Diputado TV. Vamos y venimos. Dale. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son:
la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Bueno, aquí estamos, qué día en este Argentina-Egipto. Pero, Tony, háblame de Parlamento. A ver. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de un proyecto que presentaron los diputados de la coalición cívica. Tiene que ver con una iniciativa de Maximiliano Ferraro y de Mónica Frade para declarar de nulidad el decreto del Gobierno Nacional, que lo que hizo básicamente fue dirigir hacia la Dirección Nacional de Migraciones, que pertenece a la Secretaría de Interior, lo que tiene que ver con la entrega de ciudadanías a personas en el extranjero que residen en la Argentina. Esta iniciativa, bueno, habla del DNU 366/2025 que firmó el presidente Javier Milei. La presentación de este proyecto llega luego de que la Cámara Nacional Electoral rechazara también este DNU, remarcando que el principal argumento que esboza el Tribunal Electoral tiene que ver con que no puede ser el Poder Ejecutivo quien define quiénes pueden votar y quiénes no. Recordemos que para cargos nacionales las personas extranjeras con ciudadanía argentina pueden participar de las elecciones. De esta forma quedaría asignado al Poder Ejecutivo, atravesado por un color político, quién puede o no votar. Este es el principal argumento de la Cámara Electoral, del que se hace eco uno de los principales argumentos de los que se hace eco este grupo de diputados para presentar el proyecto. El decreto trasladó el otorgamiento, decíamos, de la ciudadanía de los jueces federales a migraciones. Fue firmado por el Poder Ejecutivo en 2025 y modificó un régimen que venía funcionando en la Argentina desde 1869, casi 150 años de vigencia. La Cámara Nacional Electoral ya había declarado la nulidad de este proyecto, y lo hizo también en lo que es el caso de Lin Ping por exceder las facultades del artículo 99, inciso 3. El fallo cuestionó que el Ejecutivo legislara sobre material electoral. Decíamos recién, vamos a hablar un poquito de este caso. El caso Yang Liping es la ciudadana china cuyo trámite de ciudadanía derivó en este fallo clave. La Cámara Electoral le dio la razón y declaró nulo el DNU en su causa, y el caso quedó así como el antecedente directo para el proyecto de Ferraro y Frade. Esta iniciativa, entre otras cosas, sostiene que el gobierno no probó una emergencia real para evitar este trámite legislativo, es decir, en caso de querer modificar esta norma debería pasar por el Congreso, salvo que hubiera alguna emergencia aprobada por este mismo Congreso, algo que no ocurrió. Habla de razones de oportunidad, mérito y conveniencia política para entregar estas ciudadanías. Remarca que no hubo imposibilidad de seguir el camino ordinario que justificaría esta modificación. Además, Ferraro y Frade piden reformar el control legislativo respecto a estos temas, cuestionan el funcionamiento de la ley actual 26.122, que es la que legisla sobre los decretos de necesidad y urgencia, y le reclama una vez más al oficialismo que abra la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la encargada de discutir los DNU. Igualmente recordamos que si pasan 10 días de la llegada del DNU al Congreso, queda habilitado para ser tratado en el recinto. Este es uno de los proyectos que ingresó esta semana a la Cámara de Diputados y que plantea
la discusión sobre temas que están en la agenda política, pero también judicial. Bueno, el ida y vuelta de los proyectos parlamentarios aquí en Diputado TV. Silvia, ¿cómo es la mano? El diputado Carlos Castañeto presentó un proyecto de ley para que los jubilados integren las listas de candidatos a diputados nacionales. ¿Qué dice el proyecto del legislador peronista? Es que para oficializarse esas listas deberá tener al menos el 10% debe ser integrada por gente mayor de 60 años. La Argentina, en realidad, ya, digamos, tiene un sistema electoral tiene un régimen electoral repartido entre hombres y mujeres, de paridad de género. Esto quiere decir que en cada lista que se oficialicen, la mitad tienen que ser mujeres, la mitad hombres o viceversa. Inclusive este mismo sistema que se aplica desde el 2019 establece que si un hombre renuncia, lo tiene que reemplazar otro hombre, y si una mujer renuncia, lo tiene que reemplazar otro hombre. Y ahora, ¿qué es lo que propone el diputado Castañeto? Es que estas listas también tengan un 10% de hombres o mujeres que pertenezcan al régimen previsional. ¿Qué es lo que justifica el diputado? Dice que hay mucha cantidad de gente jubilada que podría integrar la lista y que tiene reclamos específicos por el cual necesita integrar las listas, que sería lo más aconsejable. Igual vamos a recordar que podríamos decir que el cupo de jubilados se cumple en los diferentes bloques, porque hay legisladores mayores de 60 años que integran las listas sin tener un cupo específico, pero el legislador quiere que tengan un cupo específico, con lo cual, si se aprueba esta ley, vamos a tener paridad de género y además vamos a tener un 10% de legisladores que tendrán que ser jubilados o mayor de 60 años. Ahora veremos cómo se tramita esa ley, que deberá ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y cuál es el respaldo político que tiene para poder avanzar una iniciativa que nuevamente intenta cambiar el régimen nacional electoral. Claro, Coti tiene lo propio y en este ida y vuelta. A ver, Coti. Bueno, vamos a tratar ahora un tema vinculado a la agenda de la oposición o de parte de la oposición, en este caso la diputada Carolina Basualdo de la provincia de Córdoba, perteneciente al bloque de Provincias Unidas, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el aumento en la mortalidad infantil durante el año 2024. Lo que reclama la legisladora es explicaciones respecto del aumento que se registró durante ese año, en el que la tasa pasó de 8 a 8.5 muertes cada 1000 niños nacidos vivos. Esto fue entre el 2023 y el 2024 y se informa en un informe de estadísticas durante el 2024. En términos absolutos, durante el 24 fallecieron 3.513 niños menores de un año, y este es el mayor incremento que se da desde el año 2002. Es decir, más de 2 décadas de estabilidad en esta tasa que se rompen con esta estadística del 2024. Lo que solicita la legisladora es que se informen los datos desglosados sobre la mortalidad neonatal y postneonatal por jurisdicción y cuáles son esas causas de defunción en los niños menores de un año. También lo que se solicita es saber cuál es la ejecución presupuestaria sobre los programas nacionales, sobre mortalidad neonatal y también posneonatal, los programas materno-infantiles y el plan de los 1000 días, es decir, la ejecución presupuestaria de todos los programas nacionales vinculados a esta temática. Lo que se reclama también es la información sobre el envío de leche fortificada, de medicamentos y también de equipamiento neonatal. Las explicaciones también se exigen vinculadas a el porqué del retiro del informe de estadísticas vitales 2024, que es justamente del cual
salen estas cifras y que fueron publicadas en la página web del Ministerio de Salud y que luego fue retirado. Entonces la diputada Basualdo lo que solicita son explicaciones por el retiro de ese informe. Bueno, uno de los puntos que también se pregunta o presenta, ¿no?, en los fundamentos de esta iniciativa la legisladora es si las condiciones socioeconómicas de las familias también influyen en la causa, ¿no?, en los motivos del aumento de esta tasa, que decíamos durante el 2024 aumentó de 8 a 8.5 niños fallecidos menores de 1 año de cada 1000. Así que este fue el proyecto, el pedido de informe realizado por la legisladora cordobesa, que tiene giro a la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Yo sé que están atentos, tenés la tele prendida, la radio, lo que fuere, porque Argentina-Egipto lo merece. Pero Guido, ¿vos qué tenés? Bueno, trajimos hoy, es uno de los proyectos que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero es prioritario para el Gobierno Nacional. Los cambios al régimen de zonas frías. Recordamos que hace unos días, en una de sus primeras actividades, Diego Santilli, flamante jefe de gabinete en ese momento, estuvo en el Senado en una reunión con el bloque de La Libertad Avanza y otros bloques aliados buscando los votos para poder darle sanción definitiva al proyecto, que ya tuvo un largo debate aquí en la Cámara de Diputados, y esto es lo que dice el proyecto. Ahí podemos ver las placas. ¿Lo tenemos? La Cámara de Diputados, entonces, decíamos, le dio media sanción con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones a la reforma de la Ley 27.637, que es del año 2021 y que había ampliado el régimen de zonas frías. La ampliación sumó subsidios al gas para departamentos de 15 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y otras. ¿Cuál es la cuestión acá que está en debate? Que el proyecto retrotrae el beneficio a las zonas originales del régimen, que eran Patagonia, Malargüe y La Puna. Para las áreas que fueron incorporadas en 2021, limitan los descuentos a hogares que acrediten vulnerabilidad y que se tienen que inscribir en un registro especial que fue creado por este gobierno. ¿Qué es lo que busca el gobierno nacional con esto? Recortar subsidios, algunos hablan de 200.000 a 400.000, otros elevan un poco más la cifra, llegan a casi 500.000 millones de pesos. En 2021 el régimen incorporó 3,3 millones de beneficiarios. Hoy día se superan los 4 millones de beneficiarios en el régimen de zonas frías. Se quiere volver entonces al esquema anterior. Recordemos, fue un proyecto del kirchnerismo del año 2021. Los departamentos que se verían afectados serían más de 100 solamente en la provincia de Buenos Aires, y se suman también las otras provincias que verían recortado el subsidio al volver el beneficio solamente para las zonas previstas originalmente. Recordemos, Patagonia, Malargüe y La Puna. Córdoba, por ejemplo, 600.000 hogares se verían alcanzados por el recorte de subsidios y las tarifas subirán entre un 30 a un 50%. Modificar una ley de inversiones mineras hubiera sido mejor un debate, ¿no? Poder hacerlo en el marco de la Comisión de Minería, de poder evaluar, ¿no?, todas estas medidas que a través de un decreto el Gobierno Nacional ha establecido en el día de ayer, y medidas que, lejos de... Nosotros no estamos en contra de la simplificación de trámites, pero me parece que son medidas que mentirosas, ¿no?, escudadas en la facilitación de esa habilitación a empresas mineras para el desarrollo de la actividad, deja, digamos,
digamos, sin resguardo, primero el recurso natural, segundo el compromiso a través de incentivos que no quedan claros para la erradicación de la industria, ¿no? En favor de ese valor agregado que le tenemos que dar a la extracción, entonces queda solo como un modelo extractivista que hace que se primarice la economía, cuando nosotros en el país y sobre todo en las provincias, yo vengo de Santa Cruz, una provincia minera, con mucho orgullo diciendo que tenemos una legislación provincial que no solo resguarda el recurso natural, sino que también tiene el compromiso de las empresas en cuanto al compromiso social y además también hasta un cierre de minas, ¿no?, previsto a través de la legislación que nos contempla. Entonces me parece que este decreto en ese sentido deja sin custodia esa normativa que muchas provincias tenemos en función de la actividad y sobre todo esto, que no abre una ventana al desarrollo local, al compre nacional y que compromete los recursos a través de hoy solamente una póliza, ¿no?, que garantiza como ese resguardo de lo que puede ser el daño ambiental, que todos sabemos que el daño ambiental no es una póliza de un año, ¿no?, sino que tiene que ser mirado y previsto, quizás como en este momento o hasta este decreto estaba previsto dentro de la ley de inversiones mineras como, bueno, una cuestión contable que tenía que tener su peso para garantía también de la erradicación, digamos, de ese compromiso o esa afectación ambiental. Y obviamente, proveniendo nosotros de una provincia, como te digo, donde la minería está muy desarrollada, con un fuerte compromiso y licencia social, que es lo que este proyecto en la simplificación de trámites parece que se estaría olvidando. Desburocratizar o simplificar no implica que el Estado se retire, ¿no?, y que no esté el ojo de las comunidades, que son las primeras, y de las provincias, las dueñas del recurso, y que hay muchas cosas, vuelvo a decirte como al principio, que no estamos en oposición a poder simplificar y facilitar, ¿no?, pero me parece que de ahí a retirar ese poder de monitorear, de fiscal, a algunos no les gusta la palabra fiscalizar, pero la presencia del Estado, tanto nacional como provincial, tiene que ser tendiente a la cuida de la actividad para que siga creciendo como está creciendo, sí, y no ha necesitado de este tipo de decretos, ¿no?, para su crecimiento, pero obviamente donde haya que corregir cosas estamos dispuestos a darlo, pero esto me hubiera gustado que fuera el debate de la Comisión de Minería, al menos en el ámbito del Congreso de la Nación. No solamente en la minería, sino también en la vitivinicultura y demás. El gobierno nacional lo que está tratando es de sacar la burocracia y algunas cuestiones menores que hacen a que las inversiones o los productores o los mineros trabajen cómodamente. Repito, no lo hace solamente la minería, lo hizo en el Instituto Nacional de Vitivinicultura también hace poco, y todo lo que sea destrabar y agilizar el proceso para que la minería arranque o que la producción tenga menos burocracia, bienvenido sea, ese es el pensamiento que tenemos. Me pasa en la provincia de San Juan que los productores se quejaban de todo el papelerío que no tenía sentido dentro de la burocracia que tenía el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y nos pasa en la minería que vienen algunos proveedores mineros, empresas mineras que ven trabas, y es ahí donde estamos de acuerdo con el decreto que ha sacado el presidente. Siempre la burocracia lo que hace es demorarte todo. En el caso de la producción, en épocas de cosecha vos tenías que tener un enólogo, 2 enólogos y 3 administrativos dedicados al instituto, cuando todavía vos lo que pretendés es sacar un mejor producto. En la minería también. Cuando vos estás instalándote o produciendo, esos trámites se pueden agilizar con declaraciones juradas, que es la idea del decreto, que por supuesto no podés mentir porque es una declaración jurada, y si después detectas algo, no creo que la empresa quiera un castigo de esa magnitud. Después de escuchar las dos voces, en este caso del diputado Peluc de La Libertad Avanza y de Yani, en la diputada Unión por la Patria, que lógicamente, a ver, al ser opositora, tal vez pueda llegar a tener una visión más crítica en este aspecto, pero que de todas maneras no dejó de lado el hecho de que no es que están en contra de desburocratizar o generar el hecho de eliminar algún tipo de trabas o de alguna molestia para una empresa. Cuando hablo de molestias hablo de
lo que pueden ser trámites previos al comienzo de una exploración, por ejemplo, en un proyecto minero, sino que, bueno, veremos en definitiva cuáles son las condiciones. Y acá está básicamente el punto más importante, que es lo que marcábamos y por ende le consultamos a estos dos legisladores, vicepresidentes ambos de la Comisión de Minería aquí en Diputados. Que el gobierno, en este caso, modificó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras a través del decreto 482/2026. Fue muy reciente realmente este decreto. Elimina trabas burocráticas, baja costos, en este caso, para las empresas y da mayor previsibilidad a proyectos extractivos. Las normas de esta ley, que es la ley 24.196, regían desde el año 1993. En el 2007 entiendo que tuvo alguna modificación, recordamos 2007, épocas de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, y ahora el Gobierno Nacional con este decreto modifica la reglamentación. Vamos a ir a la siguiente placa, en este caso para ver los cambios principales de lo que estamos hablando y un poco que reflejaban lo que decían los legisladores. En principio, uno de los puntos más importantes, menos controles para importar sin autorización manual, previa a, por ejemplo, lo que puede ser para una empresa, Meli, que tenga que traer o que tenga que importar máquinas, repuestos, equipos del exterior para llevar a cabo sus proyectos. Sí, un poco lo explicaba muy bien esto que estamos viendo, que ahora las empresas van a utilizar una declaración jurada con control posterior. Antes tenían que presentar una autorización manual, previamente a... entiendo que primero venía el control, después venía justamente la presentación, en este caso de la autorización manual, y eso generaba lógicamente mucho tiempo y entiendo que en mayor cantidad de dinero. Y en este caso una declaración jurada que, como decía Peluc, es algo más simplificado, pero que de todas maneras tiene que estar en letra, en regla, ¿no? Básicamente, porque si no se puede demostrar alguna irregularidad, por ende tiene que estar en regla, pero entiendo que esto viene a simplificar un trámite que es uno de los principales. Vamos a ir a la siguiente placa para ver más cambios, los principales. El trámite de estabilidad fiscal más rápido. El certificado que asegura que no se subirán los impuestos por 30 años pasa a ser declarativo. Y además su validez empieza el mismo día en que se presenta el estudio de viabilidad, ¿sí? Cuando se hace un estudio, básicamente para ver si una zona es viable para llevar a cabo un proyecto extractivo, básicamente para que después se puedan reconocer esos minerales, que es básicamente la productividad principal de lo que estamos hablando. Vamos a ir a la siguiente placa repasando estos principales cambios que el Gobierno Nacional con esta reforma, la modificación de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras. Una devolución ágil del IVA, se recortaron los papeles necesarios para que el Estado devuelva este impuesto durante las etapas de búsqueda y exploración. Esto habla más de los tiempos, sobre todo en cuanto a la devolución del IVA. Y algo que también era posiblemente una de las quejas era cuál era la distancia máxima que había que tener en un proyecto entre los yacimientos donde se estaba realizando justamente todo el procedimiento, la exploración, luego la explotación y demás, y la planta de tratamiento. Bueno, actualmente era la distancia máxima 200 kilómetros, lo cual, pensemos en distancia, ¿no? Sería la mitad, por ejemplo, lo de aquí la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Que son 400 kilómetros, la mitad. Bueno, ahora se extiende esto a 500 kilómetros, es decir, para tener en la cabeza, ¿no? Más que un viaje a Mar del Plata, la distancia, como para ponernos en contexto también un poco de la distancia, porque si no, con algo siempre hay que medirlo, ¿no? Para bajarlo a tierra. Vamos a las últimas placas para seguir repasando esto que estábamos observando. El seguro ambiental unificado. Las empresas ya no deben duplicar trámites de dinero para arreglar posibles daños ambientales. Esto también es otra de las trabas burocráticas que modifica el Gobierno Nacional. Y el seguro ambiental obligatorio general ahora sirve también para la norma minera, en esto de los protocolos que las empresas deben presentar a la hora de un proyecto. Y en la última o anteúltima placa vamos a observar justamente
los últimos datos en referencia a los cambios más importantes que pretende esta modificación de la reglamentación de la ley de inversiones mineras. Bueno, ¿qué opinan las cámaras empresarias? La Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la CAEM, dio un fuerte respaldo en este caso a los cambios normativos. No deja de ser, por más que no todos tengan la misma opinión, la CAEM es una voz autorizada en este caso como para tener un ejemplo de si esto está acorde o no a las cámaras, a las representaciones, en este caso de las empresas mineras. Se destaca, por ejemplo, que deje de existir una aprobaciones previas manuales para las importaciones, que esto lógicamente genera muchos inconvenientes y retrasos, y también se resalta la estabilidad fiscal que rige desde el primer día que se entrega el estudio, y además consideran, entre otros conceptos, un gran acierto que el seguro ambiental obligatorio reemplace a las viejas previsiones contables duplicadas, que era uno de los cambios que veíamos recién, y que esto libera fondos que antes quedaban retenidos sin sentido. Bueno, qué jornada hoy. Pero en el medio del mundo parlamentario, viste que la vida tiene otros movimientos. Vamos a apenas una pausa y no te vayas. También estás en Diputado TV. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados
que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa,
reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Bienvenidos a una nueva edición de En Comisión, una edición especial, reducida por el partido de fútbol, por supuesto, y con toda la alegría que tenemos porque, bueno, con sufrimiento, muchísimo sufrimiento, pero Argentina pasó a una ronda más, pasó a cuartos de final ya, y la cita es el próximo sábado a las 22 horas con el ganador de Colombia y Suiza. Vamos, la parte deportiva de este programa. Y bueno, un congreso, una política que está en modo mundial, lo cual no implica que haya una ralentización de la actividad, muy por el contrario, pero sí genera algunas consecuencias sobre la actividad. Obviamente, hoy estaba convocada, por ejemplo, a las 14 horas la mesa política que se reuniera hoy en Casa de Gobierno. Obviamente, cuando advirtieron el detalle del horario, bueno, la postergaron directamente para mañana a las 17:30, creo que es. Pero bueno, hay mucha actividad que se da en la Cámara de Diputados y en el Senado, obviamente, y bueno, de todo eso le vamos a hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Convocan a una jornada en diputados para debatir el futuro del monotributo. Será a las 17:30 y está organizada por el diputado Eduardo Falcone. Reforma electoral del Senado no tiene aún los votos para eliminar las PASO. Ley de inocencia fiscal, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto. Son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, José? Pablo, ¿cómo andan? Contentos, ¿no? Sí, contentos. Todo al final se dio. Todo al final, sí, justamente. Pero bueno, con un final feliz. Sí, es, el partido. Pablo. Seguramente debe estar celebrando mucho, ¿no? Porque más allá de que es una instancia no tan decisiva, por cómo se dio el partido, me imagino que debe haber bastante... Una celebración especial, sí, seguramente. Sí. Seguramente. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda José? ¿Cómo está Martín? Contento. Bueno, sí, efectivamente contento porque en pocos minutos la selección logró dar vuelta el partido, el resultado que venía muy complicado. Así que feliz, la verdad que me parece que nos va a costar un poco hablar de la agenda legislativa. Tenemos otra energía en el cuerpo, pero bueno, acá estamos. Aquí estamos, sí, y bueno, muy contentos porque bueno, nosotros estábamos en la gran duda de a ver si íbamos a tener programa o no, pero en un momento dado llegamos a la conclusión de que sí tendríamos programa porque obviamente perdíamos 2-0. Claro. Teníamos 2-0, veníamos 2-0 en contra y entonces bueno, cuando vimos el empate, a lo mejor no nos come el programa del alargue, pero bueno, finalmente, por suerte, conseguimos la victoria y avanzamos una ronda más en el Mundial. Y yo decía, ustedes saben, vieron que habíamos estrenado acá en este mismo programa un martes, el martes del primer partido, el tema de hablar de los rivales, pero hablar del lado de los rivales de Argentina, hablar del lado de político, institucional, de cómo las características y así vimos. Parlamentario también, ¿no? Exacto, claro. Entonces así vimos el caso de Argelia, como nos enteramos de los detalles institucionales de Argelia. Supimos más de Austria y también de Jordania. Claro. Y bueno, hoy nos toca Egipto, pero no habíamos tenido tiempo en la previa de hacer el adelanto, o sea que teníamos los datos, pero dijimos, bueno, rompimos la cábala. ¿Será la consecuencia de un resultado adverso? Vimos que no. Bueno, al final rompimos las cábalas, pero las cábalas están hechas para ser rotas. Y bueno, pero igualmente, por si acaso y para dejar todo acomodado, no vamos a hablar ahora del rival del sábado, pero sí vamos a hablar un poco también de Egipto, así sucintamente, y para mantener todavía este espíritu que nos embarga. Bueno, ustedes saben que habíamos preparado unos detalles de la organización política que tiene Egipto, que es bastante interesante, muy diferente al de muchos países occidentales, obviamente, y tiene una organización especial que, bueno, es un país que estamos hablando, y ténganlo en cuenta, es un país de 1 millón de kilómetros, 1.2.450 kilómetros cuadrados, y tiene 120 millones de habitantes, o sea que es un montón, y eso tiene que ver. La mitad del territorio continental argentino, pero 3 veces, un poquito menos tal vez, de habitantes. Exacto. ¿No? Sí. ¿Y eso dónde se puede ver graficado? ¿En el número de legisladores? Ahí tenés, sí, exactamente. Es la República Árabe de Egipto y su sistema político está basado en la Constitución de 2014, modificada en 2019, y combina elementos presidencialistas con un gobierno encabezado por un primer ministro. Y un detalle importante, todos los rivales de Argentina, este es un detalle que no lo van a escuchar en los programas deportivos, pero todos los rivales es información de Argentina, distinta, nosotros le damos un ángulo distinto a la información. Todos tienen primer ministro ahora, así que uno sacaría cuentas para ver qué nos toca el próximo rival, porque Suiza me parece que tiene primer ministro, pero posible. Colombia, si nos tocara Colombia, tiene presidente. Creo que no tiene primer ministro. Claro, deberíamos seguir con Suiza. Nos convendría, digamos. Entre paréntesis, yo prefiero Suiza. Claro. ¿Qué quieren que les diga? El presidente en Egipto es la figura principal del sistema político egipcio, es el jefe de Estado, obviamente, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como también acá, es el que designa al primer ministro y promulga las leyes aprobadas por el Parlamento, amplias facultades en política exterior y en defensa. El primer ministro es el que encabeza el gabinete también. Tiene funciones como coordinar la acción de los ministerios, ejecutar las políticas públicas, presentar proyectos legislativos y administrar el presupuesto estatal, bastante parecido a lo de acá. Pero bueno, vamos así a lo que es la Cámara de Representantes. Tiene un sistema bicameral. La Cámara de Representantes es el principal órgano legislativo y tiene, no sé si tirar a ver qué cantidad tiene, 120 millones de habitantes. O sea, la Cámara de Diputados de acá. La Cámara de Diputados, sí. Les digo, 596 miembros.
Wow. Bueno, pero más o menos proporcional, ¿no? Sí. A lo de acá. Claro. Es más, un poco menos. Tiene el doble de acá. Tiene el doble, siendo el triple de... Triple de habitantes, es verdad. Mandato de 5 años, así que se eligen las cámaras para los legisladores. Completo, para los representantes, ¿sí? Y es interesante ver cómo los eligen. En este caso, es una parte elegida por circunscripciones individuales. ¿Se acuerdan que era el proyecto original que figuraba en Ley de Bases acá en la Argentina? Bueno, era algo que muy... tuvo tanto rechazo, ¿no? Claro. Y una de las primeras cosas que tuvo que sacar el oficialismo de la Ley de Base. Correcto, sí, que estaba ahí. En la reforma política, que vamos a hablar después de la reforma política que se viene, o no, pero que está debatiéndose en el Senado, eso ya no figuró, esa alternativa. Claro. Ahí en Egipto eligen una parte de esa manera, otra parte elegida mediante listas partidarias, y un grupo de miembros es designado directamente por el presidente. Sí, esto ya lo vimos. El día de la elección, un lío para hacer la cuenta, ¿no? De claro, no la podés sacar, es verdad. Tenés 3 maneras. Complicadísimo, claro. Y esto de que el presidente elija miembros de la Cámara se daba también, si mal no recuerdo, en Jordania, que lo comentamos acá. En Jordania también, ahí en ese caso el rey, que después decíamos, ¿qué le vas a protestar al rey después? Ahí no, si lo elige el presidente, uno intuye que responden políticamente a él. Claramente, claramente. Pero tiene Senado, además. Tiene el Senado que fue restablecido en 2020 como Cámara Alta, no sé qué es lo que era antes, qué nombre tendría, pero tiene 300 miembros. En la proporción me parece que son muchos. Igual, ahí sí son muchos, claro. Son más del triple que acá. 2/3 son elegidos por el voto popular y 1/3 designado por el presidente. Se asegura el tercio. Detalles, sí. Sí. Y bueno, para cerrar esta etapa deportiva institucional de los rivales, el Parlamento egipcio tiene orígenes en 1866. Se creó, fue una de las primeras asambleas representativas del mundo árabe, una de las democracias más antiguas del mundo árabe. Y la Cámara de Representantes es una de las más numerosas, como decíamos, del mundo árabe, con casi 600 miembros, como decíamos, y la legislación electoral reserva espacios para mujeres, jóvenes, cristianos y trabajadores en determinadas listas electorales también. Pueden debatir la actuación del gobierno, bueno, eso también es acá, y en determinadas circunstancias promover mecanismos de censura o control político. Acá nosotros en la Argentina lo que tenemos es, como lo vimos recientemente, la moción de censura solamente aplicable al jefe de gabinete. Claro, después el juicio político, pero es mucho más complicado en cuanto a los votos que se requieren, ¿no? Claro, exacto. Sí. Y bueno, en ese contexto es una de las naciones con mayor tradición parlamentaria. El presidente concentra amplios poderes y hay una estructura legislativa compleja y una larga historia institucional que se remonta a mediados del siglo XIX. Esos son detalles de lo que cumplimos con mencionar el caso de Egipto, nuestros rivales. Y bueno, no lo hubiéramos hecho si perdíamos, no íbamos a hablar de Egipto. Ya íbamos a hablar del partido. Ahora, no sé si... No hubiésemos querido ni hablar de Egipto, ¿no? Exacto, no. La verdad es que... pero hubiéramos puesto a hablar de Argentina, toda la cosa, lo que ya habíamos dicho durante todo los 80 primeros minutos del partido, que, bueno... Qué injustos que somos a veces, pero bueno, bueno, pero es un poco, sí, es un poco así también el fútbol, ¿no? Y la sensación, porque la verdad, digo, hablando de fútbol, hasta el minuto 80 le costó mucho al equipo, entonces, bueno, pasó algo ahí, ¿no? Ese gol de descuento que dio una energía distinta que no estaba sucediendo y bueno, después pasó lo que pasó. Exacto, sí, y la última vez, prometo que no hablamos más de fútbol. Pero decía, ¿para qué nos jugamos tanto, perdiendo 1-0 y faltando tanto tiempo? ¿Por qué todos estaban arriba? O sea, nos desguarnecíamos tanto abajo. Pero, y lo que le pasó a Egipto al final, ¿no? Porque el gol del final, el tercer gol de Argentina fue de contragolpe prácticamente. Exacto, claro. Y quedaba todo el alargue. Sí, a veces el fútbol tiene esas cosas, el partido estaba roto en un momento, como se dice, ¿no? Al final. Claro, totalmente. No había orden. Las particularidades que sean. Pero bueno. Así que estamos muy contentos y bueno, mañana vamos a hablar de el rival de Argentina el sábado que viene, pero ahora vamos a hablar de lo que viene acá y qué les parece si vemos entonces
Una propuesta, acá veían la grilla que tenemos, una propuesta que sale a contramano, a contradecir un poco lo que está debatiéndose en el Senado, que es una de las cosas, por ejemplo, esta semana no hay sesión en ninguna de las dos cámaras, en el Senado va a haber la sesión de la semana que viene, están trabajando para eso, veremos si es esa sesión que vienen debiendo y que tiene como uno de los temas centrales la inviolabilidad de la propiedad privada, y que ese tema, una de las cuestiones que más demoran su debate es resolver el tema de la venta de tierras a extranjeros. Y justamente entonces, ahora nos va a hablar Pablo, sobre una propuesta para endurecer los límites de compras por tierras por parte de extranjeros. ¿Sí, Pablo? Sí, efectivamente. La verdad que el preámbulo que hiciste, José, es perfecto y cabe bien porque justamente traigo a colación este proyecto que es de la diputada de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, Agustina Propato, pero me parecía interesante mencionarlo porque en el Senado se está debatiendo exactamente lo contrario, que es esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero que adentro tiene modificaciones a muchas leyes y entre ellas va exactamente en el sentido contrario de lo que vamos a ver ahora o vamos a detallar ahora en esta iniciativa, en este proyecto de ley que presentó de vuelta Propato de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Incluso vale decir que la primera vez que queda trunca el tratamiento de este proyecto de ley, digo el de la inviolabilidad de la propiedad privada, tuvo que ver con el reclamo de aliados que le pidieron al gobierno modificar el articulado que estaba relacionado con justamente la tenencia de tierras por parte de los extranjeros. Eso fue, después quedó trunca porque, bueno, nunca fueron a una sesión por la cuestión Adorni, pero inicialmente había una sesión desarrollándose, estaba previsto que este proyecto fuese al recinto y finalmente volvió a comisión. Así que empezamos a repasar rápidamente, que tenemos tal vez no tanto tiempo hoy, este proyecto de Agustina Propato que dice que hay que modificar la ley 26.737, que es el de tierras rurales, y que lo que busca es justamente reforzar la propiedad y la protección en zonas estratégicas de lo que tiene que ver con la tierra. Ahí empezamos a ver algunos de los límites a las tenencias de tierra. Bueno, hay un tope que pone para la propiedad privada extranjera, puede ser de una persona física o puede ser de una persona jurídica, de 1000 hectáreas, que no es un gran número, pero lo pone no en cualquier lado, sino en la zona núcleo. La zona núcleo, pensemos que es ese área de la Argentina en donde la productividad en lo que tiene que ver con el agro es muy alta, ¿no? Estamos hablando sur de Santa Fe, noroeste de la provincia de Buenos Aires, parte del sur de Córdoba y demás. Es decir, tiene que ser el tope 1000 hectáreas en la zona núcleo de vuelta o una superficie equivalente que será determinada según una ubicación y la calidad de tierra, y además plantea el refuerzo de los controles en la autorización de esta adquisición. En la siguiente placa lo que vemos es que dentro de estas prohibiciones, hay una serie de prohibiciones, en realidad ya no son topes, sino prohibiciones para los extranjeros, que tiene que ver con, por ejemplo, se le impide ser titulares o tener posesión en tierras ribereñas o grandes cuerpos de agua permanente, es decir, el acceso a la costa de un río, el acceso a la costa de un flujo de agua y poseer adentro grandes cuerpos de agua, es decir, agua dulce, que es una cuestión que obviamente en el mundo se discute y se pelea mucho, eso estaría vedado, estaría prohibido para un extranjero. También los extranjeros quedarían vedados de poseer tierras que contengan inmuebles con infraestructura crítica fluvial o marítima, ¿sí? Es decir, si el Estado hace obras de infraestructura en ese sentido, no puede venir un extranjero, sea persona física de vuelta o sea una empresa, persona jurídica, y adquirir esas tierras y dentro de esas tierras que queden estos activos que están desarrollados, que tienen que ver obviamente con la capacidad del Estado, ¿no?, de administrar lo que tiene que ver con el acceso al agua, con el flujo del agua. Pienso en obras hídricas, por ejemplo, en las inundaciones. A veces esas obras hídricas habilitan justamente que se drenen y que queden menos áreas anegadas. Tampoco pueden tener tierras en terrenos ubicados en zonas de seguridad
de frontera, obviamente temas sensibles, lo que tiene que ver con la seguridad nacional, la custodia o el manejo, ¿no?, de la frontera. Por lo tanto, las personas de vuelta físicas o jurídicas no podrían poseer propiedades en estas áreas que yo estoy detallando. Hay también radios de protección, es decir, hay ciertas áreas que vos tenés un radio de protección, que lo vemos en esta placa, que es de 30 kilómetros, es decir, que dentro de esta área vos no podés tampoco adquirir. Tiene que ver con comprar o arrendar tierras rurales a menos de 30 kilómetros de, por ejemplo, puertos, ¿sí?, para seguramente garantizar el flujo comercial, centrales eléctricas y nucleares, yacimientos mineros, de esto estamos hablando mucho en la Argentina últimamente, con el RIGI, bueno, el Super RIGI, no es para minería, pero digo, es para grandes inversiones, infraestructura petrolera, telecomunicaciones y acuíferos estratégicos. Cuando hablamos de acuíferos estratégicos, obviamente estamos hablando de reservas de agua dulce. Muchas veces esa reserva de agua dulce está subterránea, ¿sí?, está por debajo de la tierra y bueno, constituye una reserva de agua muy importante para el suelo, para la alimentación del suelo y obviamente para la Argentina. Plantea también nuevos controles este proyecto de aprobarse, de tratarse. Imaginemos que estamos hablando de un proyecto de vuelta de Agustín Apropato, de Unión por la Patria, de la provincia de Buenos Aires, que va muy en sentido contrario de lo que quiere hacer el gobierno y de lo que de hecho está tratando en el Senado el gobierno. Por lo tanto, uno entiende que tiene pocas chances de prosperar, pero aún así la diputada lo presenta. En la próxima placa lo que vemos es que hay nuevos controles, que se establece un registro nacional de tierras rurales, que se deberá informar cada compra realizada por extranjeros, y la información tiene que ser enviada a una comisión nacional, ¿sí?, de zonas de seguridad, de infraestructura, y que está contemplado dentro de lo que es, o mejor dicho, y también al Ministerio de Defensa. Todo esto con el objetivo de preservar la extranjerización de la tierra, es decir, que la propiedad de la tierra en la Argentina no esté en manos privadas, ¿sí? Se ponen muchos límites, se ponen muchos controles y se endurecen las condiciones para que los extranjeros puedan eventualmente adquirir tierra en la Argentina. Este es un breve repaso, esta es la última placa, pero lo que vemos es un proyecto de Unión por la Patria que va exactamente en el sentido contrario de lo que decíamos recién, de lo que se está tratando en el Senado, ¿no?, que lo que busca justamente el gobierno, con letra sobre todo del ministro de Regulación y de Transformación del Estado, que es Federico Sturzenegger, que es desregular, o mejor dicho, flexibilizar todo lo que tenga que ver con la compra de tierras, con la enajenación de tierras, con la compra-venta de esos activos, porque no desconozcamos que la tierra es un activo, digamos, y que obviamente con el espíritu de atraer a las inversiones, bueno, no se ponen topes ni restricciones a si sos argentino o si sos extranjero. Así que bueno, este es el proyecto de Apropato. Sí, entonces, justamente este es el proyecto que tanto debate está gestionando, está produciendo en el Senado, donde, bueno, hay, recordemos, el tema de inviolabilidad de la propiedad privada, que es el proyecto original, digamos, y este viene a ser una suerte de contraproyecto de parte de Unión por la Patria en este caso. Tiene que ver, justamente todo, ha hecho tiene dictamen, estaba listo para ser tratado en el recinto, se levantó sobre la marcha porque evidentemente no tenía los votos y se hablaba de generar algunas correcciones. Finalmente no ha trascendido que se hayan acordado correcciones para conseguir los votos faltantes. En esas correcciones se hablaba justamente, se hacía hincapié en la cuestión de las propiedades las compras por parte de extranjeros. Se decía de que, bueno, que intervinieran en ese caso las legislaturas locales,
una alternativa. Otros decían que interviniera en esos casos puntuales, que el gobernador tuviera potestad, pero también que pudiera intervenir el Congreso y que hiciera leyes especiales. Así me parece que es un disparate porque, bueno, no va a estar ante cada evento una ley. Claro, o adquisición, compra, lo que sea. Hablemos de inseguridad jurídica en ese caso, ¿no? Pero llama la atención el hecho de que desde la oposición es una suerte de toma de posesión o de toma de posición en este caso, porque, por ejemplo, acaba de conocerse que el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto para, bueno, justamente referido a la ley de inocencia fiscal. En este caso ya es una ley que la promovió este gobierno, que ahora piensa en modificarla, se hablaba, pero la propuesta de Eduardo Valdés tiene que ver con la posibilidad de excluir expresamente a los funcionarios políticos, a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas del régimen de la denominada ley de inocencia fiscal. Y en este caso es una cosa que viene a cuento de lo que sucedió con Manuel Adorni. Claro. Y vemos que se hacía, se valía de parte de esa ley esa modificación. Que algunos... es la adhesión, lo que circuló en realidad fue... ¿no? Del freno al tratamiento en el Senado de esta ley de propiedad privada, de inviolabilidad de la propiedad privada. Pero también está lo que estaban contando ustedes, ¿no? Más allá de que la interpelación a Adorni de alguna manera frenaba toda la actividad en el Senado. En el momento Patricia Burrich prefirió no sesionar, que no hubiera sesión, para que la oposición no votara la interpelación, pero de todas maneras también había problemas, dificultades con los votos de este proyecto de los senadores aliados, y por eso una vez que quedó despejado el tema con Adorni tampoco avanzó, ¿no? Claro, exacto. Hay cosas hay proyectos que están trabados, particularmente en el Senado. Estamos hablando entonces de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que, bueno, está listo para ser debatido, pero bueno, están esperando tener la certeza de los votos. Veremos si eso sucede la semana que viene. Hay otro proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y que está esperando ser debatido inclusive en comisión, y hay resistencia, también se sabe que hay resistencia de parte de algunos senadores habitualmente aliados del gobierno, y que tiene que ver con el proyecto de zonas frías. Estuvo acá en Pasos Perdidos el diputado José Glinsky, y esto decía sobre ese proyecto. Me parece que no es estrictamente un tema tarifario, sino es un tema más de concepción sobre cuál es la matriz energética de desarrollo de la Argentina. Primero porque nosotros estamos pensando como cosas distintas el gas y la electricidad. Y la realidad es que la gente se tiene que calefaccionar y tiene que cocinar esencialmente, tiene que tener una ducha caliente. Y eso puede ser con diversos dispositivos. Lo que es una cosa increíble es que esta Argentina, a la que le sobra energía, no es que le podría sobrar. Yo vengo de una provincia que produce más energía que la que puede insertar al sistema de transporte, no solamente el interconectado, sino incluso en las localidades donde se produce esa energía. Es decir, Chubut tira energía, sin embargo hay gente que no le alcanza para pagar su tarifa de luz y su tarifa de gas. Entonces, y con un agravante, que es que con las medidas que impulsó el gobierno, el RIGI y ahora el Super RIGI, trasladamos el subsidio a la gente para subsidiar a las multinacionales. Es decir, el RIGI, yo no estoy en contra del RIGI como concepto general. A mí me parece bien que un país salga a buscar inversiones para desarrollarse. Pero una cosa es que salga a buscar inversiones para desarrollarse y otra cosa es para saquear los recursos naturales que tiene este país sin ningún tipo de consecuencia positiva sobre la calidad de vida de la gente. Entonces vos me hablás de zona fría. Yo lo que veo que en la zona fría, que es una medida que busca avanzar y profundizar esta línea de subsidio a las grandes empresas. No es solamente la promoción de inversiones, porque si no, no se entiende por qué hay RIGI para la extracción petrolera y gasífera. No necesitamos atraer nadie a que venga a invertir lo que se dice en la técnica en el upstream, es decir, en la extracción de hidrocarburos. Y entonces le estamos sacando plata del bolsillo a la gente, porque eliminar subsidios es sacarle plata que va destinada a proteínas
a pagar la tarifa de la luz o del gas. Y es lo mismo si es la luz, el gas o el agua. En la Argentina, comer, calefaccionarse y todas las actividades que demandan energía en un hogar deberían ser de una bajísima incidencia sobre el salario. Era el diputado José Glinski hablando del proyecto de zona fría. Les decíamos, entonces ese tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Está esperando en el Senado, bueno, hay ante lo que el oficialismo está teniendo en cuenta es que, bueno, primero reunir los votos y después llevarlo al recinto y hacer en todo caso las modificaciones que necesiten hacerse, pero bueno, esto evidentemente no están los votos, entonces están siendo remiso y a lo mejor, lo hablábamos fuera de cámara, a lo mejor hay un timing que decir, bueno, que pase el invierno en todo caso como para después aplicar la media sanción que resta. Pero bueno, hablamos mucho del Senado y hablamos de, por ahí también ingresó la reforma electoral, que bueno, es un proyecto, les recuerdo que ya había figurado en la primera edición de las sesiones extraordinarias, la primera tanda de propuestas que había mandado, figuró eso, no se trató en ese momento, ni siquiera se conoció el proyecto recién llegó en el mes de marzo y se metió directamente por el Senado, pero bueno, de eso nos va a hablar Martín. Sí, así es, José, como decíamos en los títulos, adelantábamos, en el Senado todavía no están los votos, el proyecto es bastante más amplio, nosotros nos vamos a enfocar en las PASO, en las primarias, que el gobierno, bueno, se propone eliminar o nuevamente suspender, que en la práctica es lo mismo para el año que viene. Ya había conseguido suspenderlas el año pasado, pero bueno, se encuentra con dificultades, ¿no?, de los senadores aliados, de parte de la oposición. El peronismo principalmente es el que rechaza esa propuesta porque, bueno, entre sus conflictos internos, la pelea entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof, lo considera las PASO, las primarias, una herramienta fundamental como para intentar ordenarse. Siempre para el gobierno es más sencillo, ¿no? El tema del ordenamiento en la previa de las elecciones. Vamos a ver cómo está la normativa actualmente, qué dice sobre las PASO. Lo vamos a tener en la primera placa, es una ley que fue... lo vamos comentando. La ley fue sancionada en diciembre de 2009 por el kirchnerismo, el primer mandato de Cristina Kirchner. Fue una ley que ideó Néstor Kirchner después de una derrota legislativa del peronismo justamente en ese año, en 2009. La intención era que el peronismo quedara incluido en un mismo espacio, ¿no? Después terminó usándolas más la oposición al peronismo, porque fue oficialismo durante mucho tiempo el kirchnerismo, ¿no?, hasta 2015, después entre 2019 y 2023. Tenemos un repaso de cómo fueron usadas hasta ahora las primarias en las elecciones ejecutivas. En 2011 no se usaron, no usó ningún frente, posiblemente porque todavía generaba cierta desconfianza. En 2015 sí, ya fue fundamental para Juntos por el Cambio, para Cambiemos en ese momento, después fue Juntos por el Cambio, la interna entre Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. En realidad, más que una competencia real, fue la manera que tenía ese frente de convalidar la candidatura de Mauricio Macri, yendo, bueno, a una suerte de interna, a una confluencia, podemos decir, ¿no?, porque no hubo competencia, pero una confluencia con el radicalismo y la coalición cívica. Ese año también hubo una PASO entre Sergio Massa y José de la Sota. El espacio se llamaba Una, y también la izquierda tuvo internas. Ahí, bueno, ya los espacios políticos se fueron animando más. En el 2019 otra vez no hubo PASO. Ahí, bueno, Mauricio Macri buscó reelegir. En el caso del peronismo, Cristina Kirchner designó a Alberto Fernández y a ella como vicepresidenta. Tampoco hubo desafío posible. Entonces los principales espacios no tuvieron
primarias y tampoco el resto. Pero lo que pasó en ese momento, recordemos que generó uno de los efectos perniciosos que tienen las PASO. El hecho, y sobre todo en las presidenciales, que en agosto el peronismo tuvo una elección tan positiva y un triunfo tan amplio. Irremontable. Que era prácticamente irremontable, no me acuerdo los porcentajes, pero 48 y 30 y algo. Claro, 14 puntos, más de 14 puntos le sacó de ventaja, o sea que... 48 y 33 posiblemente. Claro, y ese tiempo, desde agosto hasta noviembre, hasta octubre, que son las elecciones, ya daba la sensación de que ya había un ganador inexorable. Y eso que generó que el PRO, en ese momento, a través del diputado, a instancia del presidente Macri y a través del diputado Pablo Tonelli, presentaron un proyecto para derogar las PASO, justamente, que después, al año siguiente, lo recogió el peronismo y trató de promoverlo, porque el peronismo siempre tuvo esa cuestión de eliminarlas y ahora ya no las quería eliminar, en ese caso, lo que era Juntos por el Cambio. Claro, siempre la quiere eliminar el gobierno, ¿no? Claro, el oficialismo. El oficialismo de turno. Como para complicar a la oposición. Hasta ahora nunca ninguno pudo. Hay que ver si en este caso la Libertad Avanza puede hacerlo, ¿no? Después en 2023 sí se usaron bastante. Principalmente ahí hubo una competencia real entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ganó Patricia Bullrich. Ahí sí ya era Juntos por el Cambio. También Massa y Grabois fueron a la PASO del peronismo. Ahí no tanto como competencia real, pero bueno, sí como para que hubiese una oferta electoral complementaria a la de Massa, ¿no? Con Grabois, para contener a un sector del electorado, sí, más de centroizquierda, podemos decir. También hubo otros 7 frentes ahí, récord, ¿no? 7 frentes con competencia interna y 27 candidatos a presidente en 2023, entre los 15 frentes que se presentaron a la PASO. En el caso de que se eliminen o que se suspenda, va a ser un desafío a ver cómo se ordena toda esa oferta, porque si se vuelven a presentar los 27 candidatos a presidente con la boleta única, va a ser bastante complicado, y más, como vamos a ver al final, con la propuesta del oficialismo de instrumentar una suerte de esquema de colectoras para la categoría de diputados. Ahí hay que ver cómo se hace ese diseño, ¿no? Pero bueno, antes que eso, vamos a ver ahí tenemos una alternativa que, ante las complicaciones para el oficialismo de conseguir los votos para eliminar o suspender la PASO, surgió como variante que se hagan optativas. Entonces ahí podía haber más acompañamiento. Hay un proyecto del radicalismo del senador, el jefe del bloque de senadores radicales, Eduardo Vicchi. Algunos senadores del peronismo, como Jorge Capitanich, también dijeron que ellos podían analizar esa posibilidad, porque al peronismo le serviría para mantener la herramienta de las primarias, para confluir los diferentes sectores que ahora están en una interna bastante fuerte, por más que no sean obligatorias, ¿no? El proyecto de Vicchi lo que decía era que sean optativas tanto para las agrupaciones políticas, que compitan solamente las que tienen más de una opción, las que tienen una sola oferta electoral vayan directamente a la general, y también que sea opcional, es decir, no obligatorio, para los electores. Ahí algunos plantean, algunos reparos, y dicen, bueno, pero entonces se va a convertir en una interna como una de las partidarias, que va a influir mucho el aparato, porque si no es obligatoria, se va a imponer el que tiene más aparato, ¿no? el que trabaja más la elección. Bueno, es una cuestión de debate, pero el oficialismo prepara una tercera opción, porque su idea principal es eliminar la PASO o suspenderla. Entonces dice, bueno, vayamos a una sola elección a nivel nacional, pero con un sistema, unas suertes de colectoras. El oficialismo no le dice así, todavía no tiene un nombre cómo sería ese esquema, pero que sería que para la categoría de diputados, no para senadores, únicamente para diputados nacionales,
pueda presentarse más de una opción dentro del mismo frente. Es decir, la Libertad Avanza o Unión por la Patria, la izquierda, bueno, cualquier frente que se presente puede tener más de una lista de candidatos a diputados. Por ejemplo, la Libertad Avanza se acuerda con el PRO y con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Esto es sobre todo para los distritos que tienen más cantidad de diputados que se eligen, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene 70 en total, se eligen en cada turno electoral 35, bueno, que el radicalismo tenga su lista con la intención de, bueno, meter sus diputados, meter tal vez más diputados que los que acordaría con la Libertad Avanza en una lista unificada, ¿no? Entonces de esa manera podrían contener a los aliados. Esa placa, bueno, esa placa es la ley actual, ¿no? Que dice que de manera obligatoria todas las agrupaciones políticas tienen que ir a la PASO. Este esquema de colectoras o acoples, se llama en algunas provincias, ya funciona en Formosa, por ejemplo, para cargos legislativos y municipales. En San Juan se puso en práctica hace pocos años, en 2023. Antes había PASO en San Juan, bueno, se eliminaron las PASO y se puso este sistema. En Tucumán hay un sistema de acoples que es bastante engorroso. A mí me tocó cubrir una elección en Tucumán y tenés el cuarto oscuro con boleta de papel lleno, porque, claro, cada lista de concejales trata de sumar, bueno, para un mismo candidato a gobernador y es bastante engorroso. Y también en Santa Cruz se usaba, pero ahora se suspendió. Regía un régimen electoral transitorio que ahora venció, así que tienen que discutir para el año que viene cómo va a ser. Así que bueno, esto está todo en debate en el Senado. Es el debate que viene por estos días y bueno, y llegamos así, ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, así que nos vamos. Martín, gracias. Seguimos festejando, gracias. Nos vamos contentos, sí. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Así que bueno, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraqueri y sus pasos perdidos. Nosotros volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 14. Hasta mañana. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.